Hey, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions. Les habla Cesc Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá en un nuevo capítulo de nuestra Liga Master con el Parma. El día de hoy tenemos el turno 1 en la Copa Italia. Luego de ganar en la primera jornada de Serie A contra el Napoli, nos toca medirnos contra el Bologna por la Copa. Así que vamos a comenzar con el video de hoy, bros. Quería mandar por acá un saludo muy especial a Sergio Daniel Urrueña, miembro del canal hace 3 meses, que ya tiene en su galardón la Copa Libertadores. Cada mes de miembro va teniendo un trofeo diferente y él ya va sobre la Copa Libertadores. Un gran abrazo y gran saludo, bro. Muchas gracias por todo el apoyo. Comenzaba así entonces el partido, nosotros con Maxi Gómez en la titular, con nuestro Paul Pogba, Adama Traoré, que ponía a correr a Riquelme, a Rodrigo Riquelme, que no llegaba. Hacía pase el Bologna con Davis, ellos tenían a Davis, pase para Falcinelli, que la tiraban larga, pero acá por Copa ya saben que podemos poner al segundo portero a tapar, y en esta ocasión estaba tapando Muslera, haciendo su debut con la casaca, con el número 90 en su espalda. Y saldríamos entonces por acá con Jacoponi para Rodrigo Riquelme, que se la abriría a Adama Traoré, Adama para Vázquez, el mudo para Maxi Gómez, acá combinatoria con Lapagol, y Lapagol que la mandaba a volar. Ahí buena llegada teníamos nosotros. Por acá nuestro jugador Maxi Gómez hacía este túnel, este caño en medio del partido. Vean ahí cómo lo hizo pasar de largo, definía el nuevo número 9 y a las manos del portero, bros. Hasta que por acá al minuto 26 saldríamos de esta forma. Pase para Ronaldo Junior que hacía doble bicicleta, se vendría rápido Ronaldo Junior. ¿Qué iba a hacer? Buscaba la Lapagol que veía Juric que veía solo a Adama Traoré. Y marcaba nuestro Paul Pogba, Adama Traoré, número 29, con 21 años. Hacía acá la apertura del marcador. Buen tiro de larga distancia para darnos la victoria contra un rival que se nos estaba cerrando en la parte de atrás, pero que con pases y un disparo lejano podríamos sentenciar y ganar por segunda vez en esta nueva temporada. Saldríamos ahora por acá a un estadio histórico, bro, San Siro. Tendríamos un partido contra el Milan. Acá nos probaríamos contra otro de los grandes del campeonato italiano, y así empezaba eso. Tenían a Ibrahimovic, Rebic, Felipe Melo entre sus filas. Acá empezaba Ibrahimovic, le tirábamos duro a Ibrahimovic, no la perdían. Pase para Ibrahimovic, que filtraba balón para Rebic. Y ahí estaba estaba Gigi Buffon, que respondía por doble ocasión. Gigi que se la abría por acá el mudo Vázquez. El mudo para Dama que la intentaba cambiar de frente. Ronaldo Junior que metía ahí la carrocería y pasaba. Ven acá como intentó pasar Chris Junior entre dos, no podía. Estaba el partido de mucha ida y vuelta. Teo Hernández por acá para su extremo que corría. ¿Qué va a hacer este jugador? Vela que se tiraban, se entraban, la peinaban. Cuidado ahí. Nos quedaba con Juric para Vela. Acá se vendría nuestra réplica. Pase para Lapagol que se le abriría a Chris Junior, que ganaba acá en corrida. Aquí va a ser Chris Junior. Nos la alcanzaban a pellizcar y se iría el balón a la lateral en esa jugada. Por acá pasamos a una jugada de Milan, centro, y Rebic por poco pasaba muy cerca de la portería Gigi o Buffon. Así saldríamos nosotros, perderíamos acá en la salida. Mal pase de nuestro nuevo defensa central Van de Berg. Acá amagaban, pero la logramos recuperar. Pase para Lapagol que la abriría a Circe. Acá está nuestro corpulento 9 que se la abriría a Lapagol, pero muy larga ahí para recibir. Tocaban ellos, Felipe Melo, Alessio Romagnoli, Tonali en el medio. Está por acá Rebic, pase para Felipe Melo, que es directamente de las favelas de Brasil. ¿Qué vamos a hacer acá? Juric que se la arrebataba, Ibrahimovic que no dejaba, Adama Traoré que perdía balón, disparaban. Y Felipe Melo nos rompía el arco en su estadio, en el San Siro. Un disparo enorme que
dejó sin reacción a Gianluigi. Y vean acá ese balón como va con toda la potencia, ya dan el travesaño y entra, bros. Por acá nos daban duro a Carlos Vela, nuestro 10. Nuestro 10 que iba central, centro arco y por poco pasa ese balón, pase para Vázquez, Vázquez que buscaba Joshua Circe. Y por poco logramos ahí batir al portero, el portero muy seguro sin dar rebote, pero yéndose muy atrás, casi se entra con el balón, el VAR que decía que no había pasado la línea de meta. Mirante en este estadio espectacular nos atajaba esta buena opción de gol. Pasamos por acá, debutaba Ilicic también en este partido contra Milan y iríamos a cobrar este tiro libre con él. Ilicic, centro arco, Ilicic con círculo y la tiraban al córner. Tendríamos centro con Carlos Vela que se entraba, estaba Circe, la despejaba al Milan. Juric para Ilicic, Ilicic desde lejos, de larga distancia, que es una de las cualidades de este jugador, que le pega bien de lejos, pegaba, pero el portero Mirante otra vez muy seguro. Por acá última jugada del partido, bros, equivocación de Curbaut y equivocación del delantero de Milan, que tampoco la lograba invocar. Perdíamos 1-0 en este partido de Serie A Team contra uno de los grandes, pero bueno, tendríamos que seguir tratando de recuperarnos. Tendríamos este siguiente partido de Serie A contra, esta vez nuevamente, el Bologna. Lo habíamos enfrentado por Copa en la jornada anterior y esta vez por Serie A. Tendríamos que volverlos a encontrar. Saldríamos entonces ahí con nuestra primera playera, con nuestro primer uniforme. Carlos Vela haciendo ahí la marsellesa de Zidane, con Del Prato perdíamos balón. Estaba el Bologna, ya conocía más o menos nuestro planteamiento. Nosotros igual con Carlos Vela entrando a todos los balones. Cristiano Junior por acá que empezaba a hacer buenas jugadas. Pase para Son en el medio, Son para Dama. Queríamos hacer acá Carlos Vela el 10 que ponía a correr la Padula, que disparaba y el arco lo tenía cerrado en esta ocasión, la apagó. El otro disparo de derecha que buscaba el primer palo, el primer ángulo ahí, tiro de Vela en este tiro libre y por fuera. Buscamos ahí el primer palo del portero, se iba bastante alto el balón. Y bueno, bros, por acá se nos estaba yendo el partido, minuto 88, no podríamos hacer el gol aún. El Bologna que jugaba con ahí Bester, pase para Arnautovic, por acá Davis que no perdía balón, la abrían para Moussa Barrow que la filtra para Falcinelli. Y última jugada tendría el Bologna que lograba impedir Buffon ahí nuestra derrota, impedía que nos ganaran en nuestro estadio con esa sacadota de la leyenda Gianluigi. Tendrían ellos aún así un córner al último minuto. Había que tener cuidado por si acaso se entraban por acá. ¡Cuidado! El palo, decía el narrador, nos salva el palo en esa última jugada. Y bueno, terminaría entonces así el partido, 0-0, un punto para cada uno en esta ocasión. Y pasamos por acá otra jornada, otro partido súper brutal contra la Juventus. Ya nos empezamos a medir contra equipos de renombre. Estaban Inter punteando, 3 partidos jugados, 3 ganados. Nosotros estamos esta vez de puesto 10 con 4 puntos, 1 perdido, 1 ganado y 1 empatado. Estaba muy temprano todavía, apenas van 3 partidos. Este sería el cuarto y Buffon que lucía ahí la casaca de nuestro sponsor UnoWin. Recuerden que en la descripción les dejo el enlace para los que quieran entrar a la página y apoyar al equipo, bros. Iniciamos entonces acá este partido contra la Betia Señora, tocando por acá con Son para Dama Traoré. Hacíamos pases largos intentando darle dinamismo al partido, nos la sacaban y Di María, que estaba jugando, se la abriría a Rabiot que se venía ahí con toda su experiencia, la abría Paul Pogba. Está midiendo nuestro Pogba a Dama contra el Pogba real. Cuidado que iban a hacer acá, pasaban Tibo y Di María y el portero de nosotros que respondía. ¿Quién respondía? Gianluigi, luego de ese pasesote de Moise Akin. Vean cómo la bajó Fideo. Y ahí estaba Gianluigi para impedir la apertura del marcador por parte de la Juve. Aún así recuperaban, disparaban de lejos.
Y McKennie, que estaba en su regreso, se abrazaba con Chiesa, se abrazaba con Moise Kean, nos hacían un gol otra vez muy ajustado, muy bien colocado y con una potencia que impedía que nuestro portero leyenda llegara. Gigi se estiraba pero no lograba llegar a ese balón. Pasamos por acá, minuto 28, disparaba Fidel, le quedaba Rabiot. Y la Juve, que estaba muy encima de nosotros, bros. Aún así tendría por acá esta jugada casual. Szczęsny, que la besaba y por poco se la quitábamos. Saldríamos intentando buscar el empate. Pase para nuestro goleador, el nuevo número 9, que pasaba. Ahí estaba el tanque Gómez. Y ahí está el empate del tanque Maxi Gómez, bros. Con este gol empatábamos el partido contra uno de los grandes, haciendo este recorte que sirve de muchas veces contra los otros equipos, y esta vez nos funcionó directamente. Luego lo fusilamos a Szczęsny en ese gol, pero por acá en la última jugada del partido, vean, lo quería pasar palo y por poco la Juve se lleva la victoria. Aún así logramos conservar el empate contra la Juve, bros. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, que le den un like. Recuerden que ya van 4 fechas entonces y un partido de Copa que ganamos para que el Parma siga subiendo de nivel. Así que bueno, recuerden comentar para saludarlos en un próximo capítulo. Les mando un saludote para todos y nos veremos en un próximo video, cracks.